Cuando uno empieza a gamificar, uno dice, ay, vamos a volverlo puntos. Ujú. Yo recuerdo que la primera experiencia de la clase que pasó lo del dinero, pues cambié la nota por dinero, pero al final, Puntos. después de unos meses, la gente sabía como, esto es la misma nota, solamente que en vez de 5 punto algo, son 100 millones. Y eso es algo grave porque el cerebro humano y los humanos cuando toman la decisión de jugar, tienes que plantearles un muy buen juego. No puede ser un juego que termina aburriéndolos, porque si no, eso mata, o sea, termina siendo peor la cura que la enfermedad. Y ahí es cuando tú te das cuenta de que no es simplemente entregar puntos, no es solamente entregar medallas, sino que tiene mucho que ver con qué elementos, qué experiencia puede generar el jugador o el que está viendo la gamificación dentro del proceso. Y esa es la clave de la nueva gamificación, que es Okay. la retroalimentación que uno recibe, es una retroalimentación para mejorar tu propia experiencia, porque nos hemos dado cuenta de que las personas se motivan más con una motivación intrínseca que con la extrínseca. O sea, como Y hacer las cosas simplemente por satisfacción propia. correcto, exacto, esa es la clave. La gamificación se enfoca mucho en esa motivación intrínseca. Entonces, cuando tú mencionabas como vincular a la empresa, la visión de la empresa con el jugador sin tener que vincularlo con su propósito, toda esa vaina porque pues es imposible, es esa nueva experiencia de gamificación porque es el propósito de ahora que tenemos que buscar, que es no le dé, o sea, no es solamente darle un montón de plata, no quito el hecho de que sí funciona, obviamente, sí hay que mantener un balance, pero piense muy bien la experiencia gamificada para que la gente en verdad sea feliz jugando y le vea mucho valor al juego, así no tenga ninguna recompensa externa. Esa es una. Mira que una de las mejores experiencias que yo he visto que de hecho fue de vendedores, fue en mi maestro de gamificación en Free to Play. Hicieron, en esta empresa de energía hicieron una experiencia en la que tenían que motivar a los vendedores, pero la gamificación era muy bacana porque era una plataforma. Y la plataforma es que cada vendedor tenía un barrio y su trabajo es mantener encendida la luz de ese barrio. Entonces, ese era su trabajo. Y usted ganaba puntos y tenía misiones que le ayudaban, y eso es muy bacano porque el juego le planteaba misiones, pero las misiones tenían dos objetivos. Una misión que era obviamente que usted cumpliera las metas de la organización, pero otras misiones tenían el objetivo de que usted mejorara su maestría siendo vendedor de energía en Codenso. O sea, no era simplemente complete la meta, sino también, si usted completa esta misión, habrá adquirido una nueva habilidad para vender mucho mejor. ¿Sí? Entonces, Okay. ahí cuando te das cuenta de que el juego no solamente se articula en cumplir la meta, sino mejorar la experiencia para que usted lo haga, buenísimo. ¿Usted qué hacía con lo que ganaba, con las moneditas que recolectaba? Porque la gente obviamente con la luz encendida pagaba. Pues usted compraba superpoderes, pero esos superpoderes ¿qué hacían? Mejoraban su forma de vender. Le ayudaban a conseguir una base de datos más grande, le permitían tener un mayor tiempo para poder hacer una llamada, o sea, le permitían tener superpoderes que mejoraban su eficiencia jugando a vender más. No era el carro, era Ajá. literalmente un elemento que le ayudaba a usted a conseguir más monedas. Pero había una cosa que me encantaba y es que el juego era cooperativo. O sea, usted ganaba monedas por mantener su barrio encendido, pero usted ganaba el doble o el triple de monedas si su pedazo de ciudad, su localidad se mantenía encendida. Su localidad está hecha con diferentes vendedores de la empresa. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que la gente, el vendedor, mantenía su barrio encendido, veía cuáles eran los otros barrios que todavía les faltaba y iba donde el vendedor y le ayudaba para que Okay. todos tuviéramos la localidad encendida y ganáramos el bono que se recibía de duplicación de moneditas por esa experiencia, y así usted sí podía jugar. Y esos bonos ahí sí podían habilitar otro tipo de premios externos que obviamente sí son necesarios, como días de trabajo libres o una bonificación en moneda, bueno, lo que sea. Pero Okay. esa vaina fue el giro de, no lo voy a hacer competitivo, lo voy a hacer cooperativo, pero voy a mejorar la experiencia dentro del juego para que usted sepa vender mejor. Claro, además que ahí entran también varias áreas de la organización, ¿no? Porque obviamente toda la parte, no sé, comercial, pero también un poco la operativa, porque si el comercial empieza a moverse, pues la operativa tiene que hacerle, y la parte de recursos humanos, de talento, porque al mismo tiempo le estás dando herramientas pues, de crecimiento profesional y personal a las personas que están en este juego. Entonces es una articulación muy grande de varias áreas de la organización. Entre más articulada esté la experiencia gamificada, mejores resultados tú vas a generar, porque haces que todo el sistema tenga sentido. Se pone constantemente la persona en esa burbujita del juego y no se da la oportunidad. Esto Correcto. suena como manipulador, pero no se da la oportunidad que se salga y que diga como que caiga a una Literal, realidad diferente, ¿no? literal, sí, o sea, yo siento, cuando mencionas lo de manipulación, cuando uno acepta jugar un juego, uno acepta, es curioso porque uno acepta que se va a Manipulado. restringir bajo unas nuevas reglas, que pueden ser irreales, fantásticas, lo que sea, pero usted acepta esa parte.
y vives el escenario y lo gozas. Entonces sí, uno va, lo articula y eso ayuda muchísimo para que las otras áreas se conecten y sea mucho más eficiente ese tipo de comportamiento. Pero sobre todo, es curioso, pero la gamificación ayuda mucho a entender sistemas tan complejos que antes no entendías. Por ejemplo, eso que tú acabas de decir de esa articulación, no sé si a ti, yo creo que tú lo has visto y probablemente lo han hablado un montón. Uno de los problemas culturales es que muchas veces una persona no sabe muy bien cómo todo lo que hace se conecta con el objetivo de la empresa y cómo se articula con todas las áreas de una organización. Ujú. Y eso es terrible porque cuando una persona no se siente clave de por qué hace lo que hace y cómo su aporte en verdad se transforma en hacer feliz a alguien, pues esa vaina usted trabaja por trabajar. Pero a veces cuando las personas tratan de encontrar su propósito es muy difícil porque tú conoces una empresa, puede ser súper compleja comprenderla. Ujú. La gamificación a veces es un ejercicio que simplifica esa visión, pero te permite entender claramente tú dónde encajas y tú cómo aportas y cómo te articulas con todo. Y eso es increíble porque la gente hace como, ¡ah! No, yo, así es como funciona. Sí, o sea, yo Claro. hago este pedacito, pero ese pedazo es que hace que la gente en verdad sea feliz. Tiene todo el sentido del mundo. Y entre más articulado es mucho más fácil comprender por qué hay una persona de otra área que me cae re mal porque todo el tiempo me presiona, pero ahora entiendo por qué me lo pide y ahora entiendo por qué es tan importante que suceda. Y ya ¿Sí? trabajan en conjunto. Trabajan en conjunto. Y eso pasa es yo siento como que como las narrativas, que los seres humanos somos muy difíciles de entender las cosas directas, yo no sé por qué, pero que decimos como, el amor duele, ¿sí? Y uno dice, yo sé que el amor duele. Pero es diferente cuando a ti te cuentan la moraleja de el amor son como dos erizos que cada vez que se juntan uno se hiere más con el otro. Y a uno esa vaina le llega y uno la tiene clara y uno dice sí, definitivamente. Lo mismo pasa con los juegos. Simplifican la narrativa y la complejidad de la realidad para que una persona pueda tener esa gran visión y entender cómo conecta con el resto de la organización y diga, así es como yo aporto. Entonces, por eso si la gamificación está más articulada, mira, la sacas del estadio. Creo que es como la experiencia que todos quisiéramos. Total, con lo que estabas diciendo, creo que nos decimos que somos muy racionales, pero en verdad no somos tan racionales porque no captamos la racionalidad. No, Necesitamos ponerle arandelas como esto, todo el storytelling, la gamificación, el propósito, todo eso. No sé, seguramente alguien me va a odiar por esto, pero eso es adornar como lo simple de las cosas, pero así nosotros lo entendemos simple. sí, es Es muy chistoso. chistoso. Yo ahí pienso como, yo a veces no siento como que uno adorne lo simple, porque yo creo que no es tan simple. O sea, todo lo que tiene que ver con el ser humano es muy complejo. ¿Sí? Cuando a uno le dicen las cosas directas, como que uno es consciente, pero uno nunca lo apropia. Sí, o sea, Porque yo, siento que como que uno como que no lo sientes y al no sentirlo, pues pues no te apropias de lo que se está diciendo. eso, yo creo que es lo más importante, es vital lo que tú mencionas, porque somos seres sociales, somos seres basados en sentimientos y emociones. Tú lo acabas de decir, y no solamente tú, todo el neuromarketing y todo el estudio de comportamientos de consumidor y del ser humano, sabemos que el ser humano no toma decisiones de manera racionales, sino que tiene una articulación racional, sentimental, emociones, valores, propósitos y creencias que cuando tú me dices algo directo, como que le dejas solo un pedazo de todo lo que pasa acá. Claro. Entonces, por eso te toca como crear los otros elementos para que lo conectes, porque si no lo vas a apropiar. Ujú. Y todos lo sabemos porque todos hemos visto cosas que nos dicen, mire, no haga eso, porque le va a pasar tal vaina. Uno Y uno dice, yo sé, ahí. pero lo hace y cuando uno lo vive, cuando uno sufrió o pasó la sensación que tuvo que pasar después de ese momento, es cuando uno sí apropia el proceso y dice, sí, ya ahora sí lo sentí. Y es curioso porque las historias, los juegos, de hecho los juegos, la gamificación toma mucho la narrativa, es parte Claro. crucial para poder utilizarla. Utiliza mucho la narrativa y este storytelling para poder facilitar esa comprensión. ¿Sí? Claro. Ujú. Y es brutal. Yo creo que tú en algún momento has mencionado y lo conozco de cómo ese storytelling es vital ahora en la actualidad para que la gente entienda muy bien la gran visión de una empresa y Ujú. cómo carajos en verdad sí funciona.
Claro, Por más que usted tenía un montón de letreros que decían misión y visión y le decía otra cosa, esa vaina no, pero cuando usted me cuenta la historia y la historia tiene la emoción, la gente la apropia mucho más. claro. Y algo que he identificado es que de pronto no solo la historia, sino como identificar cuáles son los sentires que se quieren vivir, Sí, cuáles son los sentires y dentro de esos, pues con los sentires, como es los valores, pero no tanto de valores de cómo me comporto, sino como muy emocional para ujú, ahí ya entender como, ok, listo. Entonces, por eso me uno a este tipo de cultura, porque más de que nos comportemos de la misma forma, sentimos lo mismo sobre X o Y cosa. Wow, es todo una locura, porque también me imagino que también para el objetivo que uno está buscando, digamos, si es para un solo proyecto, también tiene que entender qué tipo de motivadores necesita el juego para sí mismo encontrar las personas que están ahí. Entonces literal. o sea, uno puede meterle gamificación hasta en el proceso de contratación. Todo es simplemente tirar